Bueno, bienvenidos a todos, os saludo en el amor del Señor. Me alegra veros aquí adorando al Señor. No es una casualidad, algo te movió hasta aquí y tú decidiste moverte en fe para adorar a tu Rey. Así que es un gozo y una alegría para mí poder estar esta mañana adorando al Señor junto con cada uno de vosotros y poder estar en la presencia del Señor. Creo que eso es lo que le da sentido a todo, ¿verdad? La presencia del Señor cuando Él está. Así que el Señor, en el designio de su voluntad, lo que ha hecho es materializar lo que Él ha establecido, su diseño para la humanidad. Eso se dice pronto, pero eso es tremendo, mis hermanos. Dios, en el designio de su voluntad, tiene un diseño y te ha escogido para materializarlo. Eso hay que entenderlo, hay que creerlo, hay que buscarlo, hay que recibirlo, hay que lucharlo, hay que pedirlo, hay que llamar. Amén. Amén. Porque es una realidad que las promesas del Señor se hacen evidentes, aunque lo que Dios ha prometido ya está hecho y lo vamos a recibir cuando estemos con Él, lo vamos a ver en su plenitud y en su totalidad, pero decimos promesas porque ahora se están materializando cosas y esa es la aventura, esa es la expectativa, que nuestro recurso viene del cielo. Menos mal que no viene de la tierra y de este mundo. Así que le doy muchas gracias al Señor porque me permite estar entre los santos, entre la familia. Es un privilegio, mis hermanos, poder estar con la gente que Él ha escogido, no yo, Él ha escogido, porque la gente que yo escogí, mis hermanos, la verdad que me trajo muchos problemas y yo a ellos, pero cuando te juntas con la gente de Dios todo cambia, ¿no? Yo le dije al Señor, me acuerdo, yo vine al Señor y dije: Señor, he perdido todos mis amigos, me he quedado sin amigos. Me dice: yo te voy a dar tus amigos. Y yo esperé, y mis hermanos, tardó tiempo, y me dio una amiga, tenía más de 80 años. Y yo me quedé como diciendo, y el Señor me dijo: si tú no eres capaz de valorar y de escuchar a ella, no vas a valorar realmente una amistad. Porque somos egoístas, egocéntricos por naturaleza. Está hablándote tu amigo de algo serio y ya estás pensando en cómo le vas a responder en vez de empatizar con lo que te está contando. No sé, hay muchos matices que el Señor te enseña. Jesús es el verdadero amigo. Él nos enseña lo que vale la amistad. Y Él mostró la verdadera amistad muriendo en una cruz. El Señor no llevó la razón, no la llevó a la cruz. Si Jesús hubiera llevado la razón a la cruz, Él nunca hubiera muerto. Pero nosotros siempre defendemos la razón. A veces no necesitamos la razón, necesitamos un consuelo, un silencio, un abrazo, soportar un defecto. Y es así como el Padre nos trata. Pero es que dentro del pueblo de Dios, el pueblo de Dios es así. Yo lo experimento, yo doy fe de ello. No, porque ¿quién no tiene defectos? Entonces para mí es muy grato, muy satisfactorio poder estar con mis hermanos, haber compartido esos bautismos con el hermano David, conocerlo, compartir con él, con su esposa, con cada uno, ¿no?, que se habéis bautizado y con el resto igual. Así que estaba orando Maribel, la hermana, y estaba diciendo, ¿no?, el alimento, que el Señor nos hable, que nos dé el alimento, pero yo veo, mis hermanos, en la predicación, sobre todo estos últimos años, o estos últimos 3 o 2 años, como una palabra profética directa, como la del huerto del Edén. Yo veo una palabra con matices que nos guarda de la serpiente antigua que continúa viniendo, lanzando pensamientos, provocando emociones. ¿Tú sabes por qué provoca emociones el enemigo? Porque le permiten los pensamientos. Eso dice Santiago 15, tú le permites, y como le permites y dejas que entre. Por eso dice que la conciencia, en hebreo la palabra conciencia significa riñón. El riñón es el que filtra la impureza, y la conciencia
iglesia se disfruta la impureza de lo que entra por aquí. Yo me tengo que asegurar que lo que yo acepto en mi mente está contextualizado y honra al Señor. Entonces por eso tenemos muchas veces esas emociones contrarias y todo eso. Pero el asunto y lo que quería decir es que el enemigo sigue atacando con ese pecado original. Al final lo que él quiere es sacarte del huerto. Él quiere que tú comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Lo que significa es excluir a Dios de tus decisiones y de tu vida. Eso es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Verdad que cuando tú lees el Génesis dices, con lo fácil que era Adán y Eva no haber comido? Si te lo dijo bien clarito, ¿no? Y te parece fácil, pero si el Señor nos mostrara cuántas veces tú y yo hemos comido del árbol, cuántas veces hemos excluido al Señor, cuántas veces hemos decidido sin contar con Él. Y cuando abusas mucho de eso, al final te saca del huerto del Edén. ¿Sabes lo que significa? Adán y Eva murieron por haber comido, pero ellos siguieron vivos, teniendo hijos, labrando la tierra, pero fuera del huerto, fuera de la presencia. Eso es lo que quiere el enemigo, sacar a la gente de la iglesia, de la presencia, de la visión, del evangelio, de los propósitos. Y yo veo una palabra de parte del Señor estos últimos tiempos. Ya saben que el Señor nos ha hablado de la apostasía que estamos viendo. Va a haber un aumento de la maldad en el mundo espiritual y se va a ver en el material. El Señor nos profetizó en el día 31, en diciembre 31, que se iba a manifestar su reino, y dijo al cuadrado, como a la máxima potencia, 12 más 12, 12 número de gobierno, estamos en el 24, 12 más 12, pero dijo que el reino de las tinieblas también se iba a permitir una manifestación de poder tremenda, y el que no esté bien situado, el enemigo lo va a sacar. ¿Cómo te saca el enemigo? Te saca a través del pecado. El pecado no solamente es lo que haces, sino lo que Dios te ha dicho que hagas y no lo haces. Entonces, por eso te digo que al final lo que le complace a mi alma es la presencia de Dios. Amén. Y ese tiene que ser tu gozo. Amén. Esa tiene que ser tu búsqueda. Ahí tiene que estar basada tu intimidad en tu hogar, en la presencia de Dios. Eso fue lo que impactó mi vida y eso fue lo que me hizo salir de la delincuencia, de las drogas y de la baja moral. Experimentar realmente la presencia de Dios. Así que el Señor me ha inquietado por tiempo para que estudiemos y nos sumerjamos en la carta a los Efesios. A veces, y a todos nos gusta una palabra de revelación, de sabiduría profética que te mueva, el predicador habla intensamente y te mueve, pero hay que estudiar la Biblia, mis hermanos. Si hay una desconocida en la iglesia, es la palabra. Importa mucho el contexto histórico, la riqueza literaria, espiritual, en el tiempo en el que se escribe. ¿Por qué es lo que motiva al Espíritu Santo a inspirar esa escritura, esa carta? O sea, hay muchos matices. Es decir, ahora vamos a hacer la iglesia de los Efesios. Y nos vamos a ir de viaje a Asia Menor. Oro al Padre para que te sumerja en la profundidad de su palabra y de su Espíritu. Que la presencia del Eterno venga sobre tu vida llenándote. Y el conocimiento de Dios alumbre los ojos de tu entendimiento, como dice Efesios, porque es tremenda la carta a los Efesios, mis hermanos. Vamos a ir a la carta de los Efesios. Oren por mí entre semana para que yo pueda estar desarrollando, investigando y entendiendo lo que Dios nos quiere decir, porque sé que hay un propósito de Dios para este tiempo. Vamos a leer los dos primeros versículos.
Amén. Vamos a leer la poderosa, viva y eficaz palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Padre en la Escritura habla, el Hijo también habla y el Espíritu Santo habla con la autoridad de la divinidad. Amén. Así que dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Santa Pola, en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que el Padre nos bendiga a través de su palabra. Amén. ¿A quién se escribe la carta? A los santos y fieles que están en Cristo Jesús. Cuando usted pasa del libro de los Hechos y empieza Romanos, Corinto, Gálatas, Efesios, Filipenses, a quien se escribe siempre la salutación es a los santos, a los que están en Cristo. Amén. Es a la iglesia. Por eso cuando nosotros vamos a evangelizar, predicamos de los evangelios y de los hechos. No quiere decir que no podamos predicar en Romanos, que es muy evangelístico, pero se escribe a los santos y fieles en Cristo. Fíjense, mis hermanos, que esta epístola o carta ha sido llamada por muchos los Alpes del Nuevo Testamento, los picos de Europa del Nuevo Testamento, los Cárpatos, el gran cañón de las Escrituras, o la reina de las epístolas, por la riqueza y la profundidad que tiene la carta. La carta a los Efesios, mis hermanos, cuando se escribió, lo que se cree, usted cuando lee Colosenses, tiene muchas cosas muy parecidas a Éfeso. Lo que se cree es que la carta de Éfeso, que es la primera iglesia a la que se hace referencia en Apocalipsis 2, se cree que esa carta de Efesios llegó a todas las iglesias. Eso es lo que se dice. Así que tiene una temática enorme y profunda. Y sobre todo, lo que muestra es la majestad de Cristo. Como el Redentor muerto, resucitado y exaltado. Vamos a hacer una pequeña introducción hoy de la carta para ver de qué temas vamos a estar hablando y desglosando y profundizando. Como digo, mis hermanos, es importante estudiar la Biblia. Quizás sea lo que menos gusta, pero es muy importante. Así que, y lo necesitamos. Así que Cristo lo muestra como el pacificador que nos reconcilia con Dios. Él pacifica, apacigua la ira, el castigo, la condena. Y en Él es que somos reconciliados con Dios. Es decir, en Él el Padre restablece las relaciones personales con nosotros. Amén. Así que la carta muestra cómo Cristo es nuestro tesoro. Vamos a ver cómo la carta muestra cuáles son nuestras riquezas. La Biblia dice: hagan tesoros arriba en los cielos, donde está el Señor. Vamos a ver cuáles son las riquezas y de qué forma yo puedo hacer tesoros. ¿Cuáles son las riquezas que me han dadas? Que son las riquezas de su gloria. O sea, Cristo nos muestra la carta que Él es el dador de los dones ministeriales. Cristo es el que aparta, como dice Pablo: yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, los dones, los ministerios y lo que nosotros estamos aquí para hacer, es Dios el que te lo va a dar. Amén. Y Dios te va a preparar y Dios te lo va a hacer llegar.
Aunque ahora hay algunos que eso no puedan entender cómo puede suceder, sucede, pasa. De hecho, por eso estás aquí, porque tienes un llamado. No todos tienen los 5 ministerios principales, pero sí todos tienen 2. El Padre capacita, opera, da talentos, y todos tenemos un carácter divino en Cristo Jesús. Amén. Así que Cristo nos ha bendecido con su victoria, una victoria eterna. Cristo ha roto toda capacidad del reino de las tinieblas que hay en nuestra contra. Siendo Cristo el esposo de la iglesia. Amén. Nosotros, mis hermanos, hemos recibido no un amor temporal, sino un amor eterno. ¿Cuántas veces, mis hermanos, hemos visto hermanos o hermanas, irse a izquierda y a derecha, aflojar? ¿Cuántas veces hemos pasado crisis? Pero con una fe eclipsada, siempre miras hacia Cristo. Y esa es la repercusión del amor del Señor. Y el amor del Señor tiene un significado en esta carta. Así que el Espíritu Santo en la carta revela y desempeña los ministerios de los creyentes. El Espíritu Santo es el que sella a los creyentes y Él es el que te capacita para vivir a Cristo. El Espíritu Santo te va a revelar y va a iluminar tu vida para que tú entiendas cuáles son los propósitos de Dios. El Espíritu Santo es el espíritu de unidad. Y Él busca sostener en el cuerpo de Cristo la unidad en el vínculo de la paz. Él es el espíritu de santidad y se le puede herir. Fíjense en el capítulo 3 de Efesios. 3:16. El Espíritu Santo revela y desempeña los ministerios en los creyentes. Él mismo sella a los creyentes y los capacita para vivir a Cristo. Y Él revela y ilumina tu vida para que entiendas lo que se te ha concedido. No vamos a leer todo lo que estamos leyendo, pero para que podamos ir viendo. Fíjate, el versículo 16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fíjense en el capítulo 4, versículos 3 y 4. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. ¿Ves? El espíritu de santidad lo podemos herir, hacerle una herida. Fíjense lo que dice el versículo 30 del capítulo 4. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Esa palabra contristar es herir, dañar, hacer una herida, hacer daño. ¿Alguna vez has estado triste y has experimentado el daño en el corazón? Así que lo que Él desea es llenarnos. Capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Lo que está diciendo es que cuando tú te embriagas, tu relación con Él se diluye. Y tú lo sabes y lo notas. Pero lo que Él quiere es llenarte de Él. Amén. Él es la fuente que satisface la sed de tu alma. Había una samaritana
en Juan 4 y se encontró con Jesús en la fuente. Y entonces Jesús le pidió de beber y la samaritana se extrañó cómo un judío le podía pedir a ella de beber, porque lo podrían acusar o malpensar o cualquier cosa. Y entonces llega un momento que Jesús le dice: si tú supieras del agua que yo te doy, tú me pedirías a mí y nunca más tendrías sed. Me dice: Señor, dame de ese agua. Dice: ve si llama a tu marido. Dice: no tengo marido. Dice: bien has dicho, porque has tenido 5 maridos y el que tienes ahora es el de la panadera o el del frutero, o vete tú a saber de quién. Porque dijo: y el que ahora tienes no es tuyo. 6 adulterios. Y el Señor le estaba diciendo, fíjate, que por la ley esa mujer tenía que ser apedreada. Por la ley en el adulterio tenía que ser apedreada. Al no apedrearla a Jesús, él se estaba exponiendo a que también lo apedrearan a ella, porque el pueblo sabía quién era ella. Y cuando vienen los discípulos se asombran. ¿Tú sabes lo que le dijo Jesús? Si tú bebieras de mi Espíritu Santo, eso era lo que le estaba diciendo. Si tú bebieras de mi Espíritu, se te calmaría la sed de adulterar, de robar, de mentir, de idolatrar, de maldecir, de mentir, de drogar. Si tú bebes de mi Espíritu, esa sed se calma. Amén. Por eso nos ha pasado a muchos que hemos venido del mundo. ¿Cómo puede ser? Esto no es un club social. Aquí no fortalecemos el yo psicológico. Aquí lo que hacemos es morir en lo que éramos, que esa es la dificultad. Hoy la psicología moderna quiere fortalecer el yo psicológico. No. Si el problema es el yo. ¿Cómo puede ser que hemos conocido hombres que se han pegado media vida en la cárcel? Drogadictos, delincuentes, mentirosos, gente que a lo mejor era normal, pero no querían saber nada de Dios, ateos. Creían que veníamos del mono. ¿Y cómo puede ser que la gente cambie de una forma tan drástica? Eso solo lo puede hacer Dios. ¿Por qué? Porque hay un nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva genética, la cual te da una nueva perspectiva. Por eso nosotros respondemos al Señor. El Señor dijo en el Antiguo Testamento, dijo: el pueblo de Israel no obedece y peca porque no tiene ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Entonces, mis hermanos, ese es el asunto, que hay una realidad en el dador de la palabra, que es el Espíritu Santo. Y esa palabra, fíjense, mis hermanos, de todo lo que venimos hablando, de lo que el Señor ha hecho y de lo que hace el Espíritu Santo. Y dígate cómo acaba Efesios, con guerra espiritual. Fíjate todas las bendiciones de las que nosotros venimos hablando. Y llegas al capítulo 6 y ahora te habla de una armadura. Te habla de una lucha espiritual en contra de principados y potestades. Mis hermanos, en Éfeso había una característica y era el amor. Cuando tú vas a hablar del amor, de lo primero que te acuerdas es del capítulo 13 de Primera de Corintios. Pero la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 de Apocalipsis, Dios le dice: has dejado tu primer amor, has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. En los posteriores días el amor de muchos se enfriará en estos días. ¿Cuántos saben esa palabra? Profética. Ustedes, ahora ya encontramos una similitud que podemos entretejer de Efesios a este tiempo. Y el Señor, usted sabe, cuando alguien se enamora, lo que quiere es agradar.
está siempre pendiente, quiere hacer sentir bien, empatiza, muestra sus caricias, hace cosas por las otras personas. Cariño, besa por el pan. No, que estoy viendo al fútbol. No. Voy corriendo, mi amor. Por supuesto, yo voy. Cariño, ¿me puedes ayudar en esto? Por supuesto. ¿Quieres agradar a tu amor? Que sienta tu amor. Y es recíproco. Eso pasa cuando tú recibes el amor de Dios. Es inevitable el que tú quieras agradarlo, el que tú quieras servir, el que tú quieras complacer, el que tú quieras estar con Él, el que tú quieras abrazarlo, intimar, orar, leer, saber quién es Él, conocerlo. Dejar todo aquello que lo llevó a la cruz, recibir todo lo que Él tiene para ti, porque esto es una realidad. El mundo es la antesala de una eternidad, y este mundo es como un oasis en el desierto que se desvanece en un abrir y cerrar de ojos. Y los que no tengan a Cristo irán a un lugar de tormento sin retorno. Dice que será un lugar de tristeza eterna, de lo que pudiera haber sido y no fue, pensamiento. Y eso es lo que uno quiere. Y eso fue lo que le pasó a Éfeso. Pero cuando Pablo remata la carta con una guerra espiritual, lo que te está diciendo es todo lo que yo te vengo diciendo y todo lo que vamos a estudiar en la carta juntos. El enemigo te lo está atacando. Por eso hay tropiezos, caídas, distanciamiento, hacemos la goma, vamos, venimos, vamos, somos como María, 2 pasitos para adelante, 2 para atrás, vamos izquierda, derecha, hay confusión, inestabilidad, no sabemos para dónde tirar, porque dejamos de hacer las primeras obras. Muchos que se les va a enfriar el amor del Señor, dice por causa de la maldad, pero es porque caen de las primeras obras. Nosotros, mis hermanos, no estamos preparados para ver tanta maldad como hay en el mundo. Hay cosas que están pasando horribles, pero eso va a subir de nivel en cuanto a la expectación. Ya el diablo está actuando, ya se ha quitado la careta, ya se ven por las redes sociales, tú puedes ver muchas cosas y tú investigas en internet y ya él está actuando a cara descubierta. Si no, eso lo diga Venezuela, Montaña Sol, por ejemplo. Se lo digan a Cuba. No sé, que se lo digan a México, a Colombia, a Iglesia Satánica, no sé. Muchas cosas ya están a cara descubierta, mis hermanos. El asunto es que la iglesia que está firme y la iglesia que está estable es atacada del aire. También a través de personas, inclusive a veces hasta dentro de casa. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es lanzarte darditos para contrarrestar y apartarte. Cuando la maldad va creciendo, mis hermanos, yo me di cuenta de una cosa. Ustedes saben, yo no he sido de redes sociales. Yo hace poco empecé a tener Facebook y todas esas cosas. Yo no soy de eso. En ese sentido he salido un poco como mi padre. No me gusta, pero empecé a tenerlo por temas del COVID y todo eso, y empecé a investigar y me di cuenta que las redes sociales es una ventana al mundo, como si te asomaras así a la ventana y te fueras de viaje a todas las naciones. Mis hermanos, ustedes saben, está lleno de maldad, de perversidad, de un mensaje pesimista, de un mensaje en el que no hay esperanza. Hay tantas cosas que te extravían, sexualidad, no sé, tantas cosas, mis hermanos. Esa maldad te enfría, porque la gente hace así, y cuando lo deja, dice, anda, si llevo 5 horas. Señor, libértame.
Libértame. ¿Por qué? Porque tu alma se alimenta por las ventanas que son los ojos, el oído, los sentidos. Son las ventanas del alma. No solo eso, sino cuando en medio de una sociedad la maldad crece. La maldad enfría el amor. Pero si tú estás en las primeras obras, tú estás agradando, intimando en la presencia. A mí hay una cosa, mis hermanos, que me pone triste. Y a veces oigo que viene a lo mejor un hermano, una hermana, y le dice a un hermano que ha venido al Señor, ¿no? Y fíjate, está en su primer amor. Y tú sabes lo que yo entiendo, que ellos lo perdieron. Que ya no están con ese, porque enfatizan. Mira, está en su primer amor. Y yo me gustaría preguntar, no lo digo, ¿y usted dónde está? Porque este es el primero y el único. No lo habrá sido infiel. Mis hermanos, el matrimonio hay que sembrarlo. Hay que poner semillitas. Cada día. Porque si no, cuando tú quieres expresar a tu esposa y vas a echar mano al jardín, que es el corazón, tienes espinos y cardos. Efesios, vamos a ver la analogía del matrimonio, que Dios me movió a través de ese misterio. Dice que es un misterio. El hecho de que el hombre se unirá a su mujer y dejará padre y madre. Y ya no serán dos, sino que será una sola carne. Dice, y esto en cuanto a la iglesia es un misterio. Y lo vamos a estudiar. Vamos a ver ese misterio. ¿Por qué? Porque Cristo es el esposo de la iglesia. Amén. Nosotros dentro de poco nos vamos de bodas, a las bodas del Cordero, y usted y yo somos la novia. Es una alegoría, una tipología. No vayamos a pensar como ya algunos dicen que el Espíritu Santo es una mujer y que la iglesia también es una mujer y que por eso tenemos que ser inclusivos. No, discúlpeme, cada uno que haga lo que quiera, pero simplemente es una alegoría, es un ejemplo del amor y de cómo nos trata el Señor a nosotros, como el hombre trata a su esposa. ¿Por qué? Porque dice que en los últimos días, el día del juicio, muchos vendrán diciendo, en tu nombre hicimos. Y el Señor les dirá, ¿qué hicisteis? Pues bueno, profetizamos, echamos fuera demonios, hubieron sanidades. Nunca os conocí. Fíjate, tenían los dones, pero estaban envanecidos, extraviados, jactados para su propia gloria, como pasa hoy mucho. Es triste, pero es una realidad. Lo usan para enriquecerse. Hay el día del juicio. El Señor le dice, nunca os conocí. Es mucho más importante conocer al Señor. Amén. Que ministrar el don. ¿Para qué yo quiero estar en lo sobrenatural si no conozco a Jesús? ¿Para qué? ¿Para jactarme, vanagloriarme, enriquecerme? No va de eso. Esa palabra conocer es esto. El hombre y la mujer se unirán, se conocerán, porque la palabra conocer en el griego dice que José no conoció a María hasta que nació Jesús. Y conocer a María, él ya la conocía, lo que no la conocía era lo íntimo. Esa palabra conocer es cuando mantiene la relación íntima. Y el Señor le dice, yo no he tenido mi relación íntima contigo, no te conozco. Eso es conocer. Juan 17 dice, Padre, así como tú y yo somos uno, así ellos sean uno con nosotros. Fíjese el privilegio. Tú has sido llamado para ser uno con Jesús. Amén. La perspectiva celestial de su reino, de su soberanía, de las promesas, de la palabra, del poder, de la autoridad que tiene la iglesia, se intensifica y se hace tan clara como esta. Cuando tú te haces uno con él, ya no pierdes el rumbo. Yo me acuerdo de una hermanita que le decía, ¿qué te pasa? Y yo le decía, has perdido la brújula, que sí. Ya no sabes si el norte está para allá, si el este está para allá o si el oeste está para allá. Has perdido la brújula. Que no la perdamos.
que no perdamos el sentido, la dirección, el enfoque, la posición. Pero mis hermanos, la realidad de hacerte uno con Cristo es tan real que cualquiera que lo experimenta nunca más quiere ir atrás. ¿Cuántos le ha pasado eso de lo que están aquí hoy? Amén. Dilo sin miedo, alábale, glorifícale. Tienes que expresar tu amor hacia el Señor. Y todo esto era porque había un ataque espiritual. ¿Ves? Así que esta carta, mis hermanos, tiene un enfoque hacia la oración. Hace referencia no solamente a la iglesia local, sino más bien a la universal. Y enfatiza la importancia de la eternidad y la universalidad de Cristo. Y alcanza su punto máximo en un tono devocional y de oración. Así que, mis hermanos, preparaos porque nos vamos a lo profundo del Espíritu. Esta carta, mis hermanos, se dice que los líderes o los que abrieron la iglesia en Éfeso fue Priscila y Aquila. Luego se ve a Apolos por el año 50 después de Cristo, y en el 51 se ve a Pablo pastoreando en Efeso. 10 años más tarde es Timoteo levantado como obispo y enviado a la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, vamos a darnos un viaje también por la primera y segunda carta de Timoteo. Éfeso, mis hermanos, y presten atención, porque vamos a encontrar en muchas cosas un paralelismo. Vamos inclusive a sentir que somos la iglesia de Éfeso en algún momento. Y si no, lo que nos va es a guardar y a prevenir esa palabra para cuando llegue el momento. Porque ¿cuántos sienten la lucha espiritual, mis hermanos? ¿Cuántos están batallando, mis hermanos? Es una realidad la batalla. Es una batalla. Entonces, fíjense que Éfeso, mis hermanos, era una de las mayores y más poderosas ciudades del Imperio Romano. Éfeso era la capital de la provincia romana en Asia Menor y había un puerto marítimo muy importante. Éfeso era próspera y también estrategia en todo lo que tenía que ver con lo comercial. Y estaba consagrada a la adoración de Artemisa. Esa palabra es curiosa. Artemisa, arte en la misa. No la he analizado mucho, pero tengo que investigarla. O sea, fíjate, esta ciudad de Éfeso, mis hermanos, estaba consagrada espiritualmente a Diana de los Efesios, que esa es la diosa Artemisa, que es la diosa de la fertilidad. Y había una inscripción en Éfeso que decía: la diosa Diana, la sustentadora. Fíjense, mis hermanos, que el énfasis de esta sociedad era la prosperidad. Y estaba santificada a un ídolo, que es Diana de los Efesios, que si nos remontásemos hacia atrás, yo creo que es la mamá de Semiramis o la mamá de... no me acuerdo ahora, que es lo que representa la Virgen María hoy. Es Diana disfrazada, Diana de los Efesios, ahí. La mamá con el niño es el Talmud, ¿no? Talmud es el hijo. El hijo, y ella es Semiramis. Y Nimrod es el marido. El marido. Y Semiramis la mamá. Es desde ahí que viene el principado, el ídolo. Es de ahí que viene la deidad. Esto tiene mucho que ver, mis hermanos, porque la sociedad ahora no está mucho más diferente que ahí. Mis hermanos,
¿Qué era Artemisa? La diosa de la fertilidad, la sustentadora. Si yo voy a la alcaldesa de este pueblo y le digo, la Iglesia Católica se dio la mano con la santería en 1600. Las fiestas de las vírgenes y de los cristos le están abriendo las puertas al diablo. Me echan de aquí. Me apedrean como apedrearon a Pablo cuando se levantó ese revuelo, porque los que hacían las estatuillas de plata decía, este está en contra de nuestras estatuillas de Diana de los Efesios, y se tiraron 2 horas gritando, Diana de los Efesios. ¿Por qué? ¿Ustedes saben la millonada que eso genera? Mis hermanos, ¿tú te imaginas miles de personas delante de un muñeco de yeso? Y a la desgracia que ¿sabes, amigo? Si es un muñeco de yeso. Pero qué verdad es lo que dice el Salmo 115 y 135. Ellos son como los ídolos, tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, boca pero no hablan. Pablo y la iglesia perforó esa sociedad con la predicación. Perforó declarando la verdad. Con amor, con misericordia, pero con verdad. Porque si tú no perforas, te perforan a ti. ¿Y qué te crees? ¿Que no habrá habido cristianos? A ver, sí, mira, sí, y participando? No, mis hermanos. Por eso digo que el enemigo contrarresta. ¿Por qué? Porque hay un sistema que oprime y unas necesidades que cumplir. La sociedad en Éfeso no solamente estaba consagrada espiritualmente a Diana de los Efesios, también se consagraban al emperador romano. Porque en el imperio romano al emperador lo consideraban como un dios, lo idolatraban. ¿O no hay gente que idolatra los partidos políticos? ¿O los movimientos filosóficos? ¿O el deporte? ¿O el culto al cuerpo? ¿O yo no sé qué? Idolatría es todo lo que le quita tu corazón al Señor. Eso sí, eso es un ídolo. Por eso te digo que yo estoy con mi esposa. Yo no puedo permitir que a ella le quite el corazón a nadie porque le pertenece a ella. Yo soy uno con ella. ¿Cómo yo le voy a dar mi corazón a un ídolo? Si es de Cristo. ¿Y cómo estaba el Señor en Apocalipsis? Llamando al corazón. Y se lo estaba diciendo a la iglesia. Oye, si me dejáis entrar. Eso está en un contexto de adoración y se le está diciendo a la iglesia, aunque lo usamos para evangelizar, pero se lo está diciendo a la iglesia. Así que, fíjate cómo Pablo, en su predicación, mis hermanos, en Éfeso, empezaron a venir brujos, santeros, hechiceros, ocultistas de alto rango. Y ahí tenemos a Pablito, con su evangelio. Eso sí, con el Cristo de la gloria, con el que dice Éfeso que te respalda. Y empieza a predicarle a los brujos. Y los brujos y las brujas empiezan a convertirse al Señor, a convertirse al Señor, a convertirse al Señor. Y dice que todos ellos trajeron todos sus libros, todas sus cosas de santería, sus cazuelas, todas sus artes, las trajeron. Y dice que lo quemaron todos los libros. Y sumó una gran suma de dinero todo lo que habían quemado. ¿Ustedes qué se creen? ¿Que esos brujos no cantaron a Pablo?
Por eso Pablo dijo, el capítulo 6 tiene que ir de la lucha espiritual. ¿Qué está pasando hoy? Tienes a Maximino Ramírez, ex sacerdote, 40 años en Haití, sacerdote en el vudú, oficial de policía en Nueva York, un brujo de alto rango. El Señor lleno y lo libera. Si quieren escuchar el testimonio es fuerte, pueden verlo en YouTube. Adán Andrade, uno de los teólogos hoy, un brujo de alto rango. ¿Sabes quién lo entrenó? Un jesuita. El Papa Francisco Franco, iba a decir. Francisco es jesuita. Ese es el que lo entrenó. También está su testimonio ahí. Tienes a John Ramírez. O sea, Dios, sé que Dios libera a los brujos y los brujos nos cantan todas las cosas. Y queman todo su eso. Y pone, porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Tienes que resistir. No te preocupes, aunque veas la tormenta, el mal que arrecia, aunque no entiendas, aunque tú... Tranquilo. No dejes y no caigas de las primeras obras. Sigue en tu enamoramiento con Jesús, que Él va a hacer. Espera. No te apresures. Como los discípulos que eran pescadores, que estaban acostumbrados a salir a la alta mar, y se levanta una tormenta, y se asustan, Señor, que perecemos. Y el Señor les tiene que decir, hombre de poca fe, si a mí me obedecen los elementos de la naturaleza, yo soy el creador. Ese es el que está de tu lado. Ese es el que te está llamando. Ese es el que te ha llamado. Ese es el que tú estás experimentando. ¿Tú te crees que el enemigo se va a quedar de brazos cruzados? No, mis hermanos. Pero tienes que ser sabio. Tienes que entender que Éfeso, el enemigo, lo redujo de una forma tremenda. Mira, vamos al capítulo 2 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Fíjate la lucha que viene redactando el mensaje a Efesios. O sea, fíjate la lucha que está teniendo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepéntete y haz las primeras obras. De donde cae es de las primeras obras. Y es ahí donde Él deja el amor. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Las obras de los nicolaitas eran idólatras. O sea, eran gente idólatra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, mis hermanos, tú estás viendo la batalla que estaba teniendo Éfeso. Y mis hermanos, yo no sé tú, pero yo siento una batalla, una lucha. Y yo hablo con mis hermanos y hablo con hermanas igual. En cuanto tú dispones y te defines servir a Cristo, conocerle a Él. Como dije yo, si está el Señor y es verdad, yo quiero conocerlo. ¿Para qué me ha llamado? ¿Qué es lo que hago aquí? Si Él quiere una relación personal conmigo, Él me tiene que hablar, me tiene que mostrar. Y empecé a orar, decirle, háblame, muéstrame, quiero conocerte, lléname con tu espíritu. Y llegó un día que cosas empezaron a suceder. Solamente tienes que alinearte con Él. O sea, fíjate mis hermanos, que la iglesia de Éfeso, y vamos a ir acabando,
el distintivo clave era el amor. Esa palabra amor, mis hermanos, en los 6 capítulos aparece 19 veces. O sea, la carta comienza y termina con el amor. En el capítulo 1, 4, 6 y acaba en el capítulo 6, 23, 24. Comienza con el amor y acaba con el amor. Los 3 primeros capítulos son indicativos o indicaciones o directrices en un enfoque profundo en cuanto a la vida cristiana. Vamos a verlo. En cuanto a las riquezas que son nuestras en Cristo Jesús a través de su obra de redención. Y del capítulo 4 al 6 lo que se establece son los imperativos, es decir, en lo que se te aplica o en lo que se te implica, que son los mandamientos de cómo debemos de vivir a la luz de nuestro llamado y de las riquezas que ya son nuestras en Cristo. Y cabe destacar un rasgo muy importante de la carta, y es el verbo andar. Este verbo, mis hermanos, aparece de forma, como metáfora en cuanto al patrón de conducta, y aparece varias veces. Los creyentes que antes andaban en delitos y pecados, por ejemplo, dice hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a ver toda esta serie de versículos. No me quiero extender mucho en la introducción, pero luego otra de las palabras, aunque tengo más versículos en el verbo andar, pero ya lo iremos viendo. Otra de las palabras claves, y para mí la clave, es el misterio. Esta palabra misterio aparece unas 6, 7 veces. Habla del misterio de la voluntad de Dios. Habla del misterio de Cristo oculto, pero que ahora ha sido revelado a través de Jesús, el cual ha sacado a la luz la vida y la inmortalidad. Estaremos viendo esta palabra, analizándola. Así que el propósito que Dios tiene con la sociedad está centrado en la iglesia. O sea, nosotros somos la señal de que Dios quiere reconciliarse con la gente, con la sociedad. Nosotros somos la evidencia, la señal. Y de eso vamos a estar analizando. Así que hay algo muy importante, mis hermanos, y es que Dios ha empezado a formar una humanidad renovada, regenerada, transformada por el Espíritu Santo a imagen de Cristo. Mis hermanos, ¿quién te iba a decir que tú no ibas a ser tú? Qué curioso, ¿eh? Mis hermanos, esa es la realidad. Hay algo nuevo dentro de nuestro ser. Una humanidad renovada. Digo humanidad porque aunque surge en el Espíritu, pero fíjate una cosa, porque siempre nosotros hablamos en el Espíritu, en el Espíritu, en el Espíritu, y bueno, en el Espíritu. Pero dice Mateo 22, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Lo dice con todo tu espíritu. ¿Sabes por qué? Porque aunque nosotros recibimos lo de Dios por el Espíritu, el amor reside en el ser emocional, donde reside tus sentimientos, es donde tú vas a manifestar la manifestación del amor del Señor. Si tú lo recibes en el Espíritu, pero lo manifiestas con tus emociones, con tus sentimientos. Así que el alma se santifica en el nombre de Jesús. Aprendemos a amar con el amor de Dios. No hay cosa que más trastorne una sociedad que se choque con una iglesia que tiene el amor de Cristo. Porque el amor todo lo soporta y todo lo vence. Así que el Señor nos ha dejado su poder y su autoridad para afectar, para edificarnos entre nosotros y afectar a la sociedad. Hay algo muy importante, mis hermanos, de lo que habla la iglesia, la carta,
y es la predestinación. Por eso te digo, mis hermanos, que no es casualidad que nosotros estemos aquí, porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Te imaginas? Antes de que dijo en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, pues antes ya Dios ya te había visto. ¿Cómo puede ser? Yo cuando pienso eso, ¿sabe dónde me voy? Yo me voy a la simiente de mi papá. Digo, vamos a ver. O sea, que antes de la creación del mundo, Dios ya me estaba viendo cuando yo era una semillita. Entre millones que hay. Pero bueno, no es de extrañar, Él tiene todos los cabellos de nuestra cabeza contados de toda la humanidad. Tú piensas eso y lo único que te queda es creerlo, porque si lo piensas te sale humo de la cabeza. Pero que es el que está contigo. Amén. Ese es el que te respalda. Amén. Ese es el que ha vencido por ti, el que pelea contigo las batallas. En Él está la victoria. Por eso el Espíritu Santo, como estábamos diciendo antes, es el que te ayuda para ganar cada día, cada batalla en oración. Porque la guerra ya la hemos ganado. Somos más que vencedores en Cristo. Amén. Así que la intención de Dios es la recreación humana. Y eso es lo que ha transformado nuestra vida. Así que, mis hermanos, vamos a dejarlo aquí. Y el próximo día continuamos. Que oro al Señor para que nos esté revelando acerca de lo que Él quiere mostrarnos en la carta, mis hermanos. Como digo, y no por ser pesimista, el cuadro profético, ustedes saben que mucha gente viene una gran apostasía y va a ser dentro de la iglesia. Va a haber mucha gente que va a estar, pero no está. Y los que están en el Espíritu lo van a ver y lo van a discernir. Va a ser muy duro. Porque dice, se amontonarán maestros porque hay comezón de oír. O sea, que quieren oír. Pero ¿qué quieren oír? Motivadores que regalan el oído, que adulan. El Señor te va a dar y tú vas a ser próspero y Él te va a enviar a las naciones y el Señor te va a dar. No. Eres pecador y tienes que arrepentirte. Cristo tuvo que ir a la cruz. Él cargó con tu condena eterna en el tiempo. Por sus poros salía sangre. ¿Sabes cuál es el poder del Evangelio? Que cuando tú mueras y la muerte venga por ti, no te podrá llevar a un lugar de tormento, porque no te verá a ti, verá a Cristo. Amén. Porque de Cristo estamos revestidos. Por eso la muerte no pudo retener a Jesús, porque en Él no hubo pecado. En Él, su boca no salió engaño. Eso es lo que llamamos la justificación. Y ese es el poder del Evangelio. Que en el momento más drástico, que es la muerte, pues nosotros ya tenemos victoria en la muerte. Cuando nosotros nos tenemos que despedir de un ser querido, lloramos, lo pasamos mal, pero yo sé que eso no está luego. ¿Por qué? Porque hemos vencido en Cristo a la muerte. O sea, lo que nosotros hemos recibido aquí en la tierra es vida eterna. Y esa vida, dice, pelea la buena batalla de la fe y échale mano a la vida eterna. Vive sembrando para el Espíritu, para cegar vida eterna. Eso crece, varón. Eso crece, eso va más creciendo. Eso es tremendo, mis hermanos. Por eso el enemigo va a querer neutralizar y va a conseguir neutralizar. ¿Saben por qué? Porque en las iglesias hay mucha apatía, mucha tibez. Ustedes saben, yo venía a la iglesia, mis hermanos, y disculpen que os cuente esto, es importante. Y yo estaba con los hermanos, y cuando yo empecé a venir a la iglesia, y yo adoraba, yo sentía una paz, una presencia tan hermosa. Y yo escuchaba al predicador, y bueno, contando, y decía, qué hermoso estar aquí, ¿no? Pero yo salía por la iglesia, era como que todo se desvanecía. Y llegó un momento en el que le dije, Señor, ¿por qué yo no tengo aquí lo de allí? Y empecé a orar, a decirle, Señor, es que yo no quiero que eso se vaya. Y el Señor me hizo entender
Que cuando venimos aquí vivimos a Cristo, pero cuando salimos por la puerta vivimos nuestra vida. Usted sabe, Cristo se glorifica en todo lo que usted es, porque usted ha recibido vida eterna. La vida es de Cristo, lo que tú tienes es de Cristo. Es ahí donde tienes que tratar todos los asuntos. Y entonces el Señor empezó a meterme en procesos de arrepentimiento, porque tenía muchas cosas que obstaculizaban la manifestación del Señor. Y yo oraba: Señor, que no se apague esto, yo necesito experimentar esto allí donde yo vaya, como la canción, ¿no? Si tu presencia no va, yo no voy, porque no lo voy a conseguir. Y entonces el Señor me procesó y un día tuve un evento sobrenatural. Oraba de día y de noche, mis hermanos, y el Señor trajo algo, eso es constante, me rodeó. Y un día un apóstol me dijo: tú estás rodeado, el Señor te ha rodeado, yo veo que el Señor te ha rodeado. Y es una realidad. Y por eso no te conformes, busca más. Tienes que ir creciendo más profundo, más dimensión, más llenura. Esto solamente es un rato. Tienes que crecer en tu habitación, en lo íntimo, da testimonio, guárdate del pecado, ayuna, ora, haz todo lo que sea, porque yo necesito que tú vengas aquí lleno, fuerte, porque yo también me edifico contigo y la guerra la hacemos juntos. Vamos a orar, mis hermanos, nos ponemos de pie por un momento. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra. Padre, estamos muy agradecidos, Señor. Estamos clamando, temerosos pero confiados en tu amor. Pidiéndote, Señor, que tú nos muestres, tú nos hables, tú nos guíes, tú nos guardes por medio de esta palabra. Ayúdanos a desarrollarla. Ayúdanos a entender lo que tú nos quieres decir. Confírmanos en lo que la carta ya está escrita. Señor, confírmanos en lo que ya somos en Cristo. Guárdanos, Señor, de que el amor no se enfríe en nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Ponla, escríbela en nuestra mente y en nuestro corazón. Reprende al diablo, Padre, y todos sus demonios. Que la luz admirable de tu Hijo disipe toda tiniebla en nuestra contra. Golpea con vara de hierro el reino de las tinieblas. Deshaz toda obra antagónica de las tinieblas que se haya levantado en nuestra contra. Danos sabiduría, discernimiento, comprensión y ayúdanos a ser determinantes para rechazar cualquier cosa que nos aparte de ti, Señor. Cualquier cosa que adultere nuestra relación. Por favor, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendigo a tu iglesia, oro por tu iglesia para que tú, Señor, la llenes con tu espíritu, seas como con un escudo alrededor de ella, guardándola y cuidándola, Señor. Fortalece a mis hermanos en el poder de tu fuerza. Señor, suple toda necesidad material, física y espiritual en cada vida, Señor. Sana al enfermo, Señor. Salva al perdido. Liberta al endemoniado. Restaura al caído. Padre, en el nombre de Jesús, revela a tu Hijo, Señor, en cada vida, en cada corazón, en cada área. Padre, que te conozcan a ti, porque eso es la vida eterna, que a ti te conozcan, Señor. Trae niveles de gloria, de tu presencia, de unción, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Santo, aleluya. Dale un aplauso al Señor.